Título de la lección: ¿Qué han visto en tu casa? Nuestro texto inicial se encuentra en 1 de Pedro capítulo 2, verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando recibimos visitantes, la mayoría queremos dar una buena impresión. La pregunta obligada es: ¿qué vieron en tu casa? Hace algún tiempo, a un pastor de iglesia lo visitaron de improviso algunos miembros de su congregación. Querían ver cómo vivía. Su comentario poco tiempo después fue: sentimos desde que entramos en su casa que allí reinaba el amor a Dios y entre todos ustedes como familia. No siempre es así en todos los hogares. La pregunta se mantiene para todos. Cuando te visitan, ¿qué ven en tu casa? No hay un hogar perfecto, por supuesto, pero quisiéramos en esta ocasión analizar algunos aspectos que nos ayudarán no solo cuando nos visitan, sino que la vida en familia llegue a ser una experiencia que los hijos recuerden con alegría cuando formen sus propios hogares. Leyendo en 2 de Crónicas, capítulo 32, versos 25 y 31, Isaías capítulos 38 y 39, vemos que a Ezequías le llegaron visitantes mensajeros de otro país. Estaban interesados en la recuperación milagrosa. Sin embargo, Ezequías parece haber guardado silencio acerca de su experiencia de curación. No enfatizó las cosas que hubiesen abierto el corazón de estos embajadores curiosos al conocimiento del Dios verdadero. En contraste entre su gratitud por haber sido sanado y su silencio ante los visitantes es realmente sorprendente. Dios lo estaba probando y aparentemente Ezequías olvidó la obra de Dios en su vida. Es muy común la facilidad para ser ingratos por sus bendiciones y al pensar que toda misericordia la merecemos, la damos por sentada. Nos hacemos por eso orgullosos y autosuficientes. Tarde o temprano lo lamentaremos. Al visitar un hogar cristiano, la gente incrédula debe tener la oportunidad para que se encuentre con Cristo, al ver y oír el buen testimonio de la familia que vive allí. Quizás las visitas no empiecen una conversación sobre cosas espirituales. Por eso debemos buscar formas respetuosas y apropiadas para la ocasión y compartir las buenas nuevas. Aunque sean exitosos en posesiones, los cristianos son llamados a que proclamen lo más importante, las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable, o usando la experiencia de Ezequías como símbolo para declarar que estaba muriendo, pero Cristo lo sanó. Estaba muerto en pecado y Cristo lo resucitó. Usemos nuestro hogar para dar testimonio a los demás. Es nuestro mayor privilegio y misión en la vida. Nuestro hogar es el primer y mejor lugar para compartir nuestra fe. Veamos algunas historias de cómo compartir la fe en nuestra casa. En Juan capítulo 1 versos 40 al 42, Andrés llevó a su hermano Simón a encontrarse con Jesús. Primero le informó de una manera interesante, luego lo llevó hasta él. ¡Qué fórmula más sencilla! Después de presentarlos, Andrés dio un paso atrás. Y a partir de entonces Jesús y Pedro tuvieron una relación propia. En el hogar frecuentemente olvidamos además que los niños también son destinatarios del Evangelio. Los padres piensan erróneamente que los hijos simplemente absorberán la espiritualidad familiar o que la iglesia se encargará de eso.
Pero esto no siempre es así. Los niños y los jóvenes aprenden de los modelos que observan de sus más cercanos, de sus padres en primer lugar y de sus hermanos y amiguitos, pero necesitan una experiencia individual de ser llevados ante Jesús y llegar a conocerlo personalmente. Así se evita que los engañen y crezcan infieles. Si es así, cuando crezcan serán los primeros en apostatar de la fe en Dios o veremos ser llevados a tendencias e ideologías tan extrañas en este tiempo. Deuteronomio capítulo 6 versos 6 y 7 urgen a establecer hábitos espirituales regulares de adoración personal y familiar en nuestro hogar. Se debe, y a veces con mucho esfuerzo, dedicar tiempo para ganar para Dios a la propia familia y mucho más en este tiempo tan peligroso. En Ruth capítulo 1 versos 8 al 22, Noemí estaba deprimida por la muerte del esposo e hijos, pero allí, qué maravilloso, floreció el amor filial de una de sus nueras, Ruth Moabita, que llegó a ser parte de la genealogía de Jesús. Los jóvenes pueden conocer a un Dios perfecto y comprometerse con Él, aun cuando se viva una experiencia tan devastadora. Tenemos que hacer planes y esforzarnos como familia para motivarnos unos a otros, para conocer personalmente a Dios e influir positivamente a todos aquellos inconversos que nos rodean, para acercarlos a Cristo. ¿Y qué hacer con los matrimonios divididos por la religión? ¿Eres tú bendición para tu cónyuge no cristiano? En 1 Corintios capítulo 7 versos 12 al 15, Pablo responde algunas preguntas cuando uno de los cónyuges no es cristiano. El estado sagrado del matrimonio y sus intimidades deben continuar después de la conversión de uno de los cónyuges. La presencia de un cónyuge cristiano santifica al otro cónyuge y a los hijos de este matrimonio. La palabra santificar debe entenderse en el sentido de que los cónyuges incrédulos entran en contacto con las bendiciones de la gracia de Dios al vivir con sus cónyuges cristianos. En caso que el cónyuge incrédulo decida renunciar al matrimonio, Dios, al respetar la libertad de elección, aconseja que no se lo impidan. En tales circunstancias, el cónyuge creyente queda sin obligación. Pero si decide quedarse a pesar de los desafíos, se puede encontrar un camino para que la paz de Cristo reine allí. La esperanza es mantener el matrimonio intacto, dar evidencias del triunfo del Evangelio en medio de la dificultad y promover el bienestar del cónyuge con quien el creyente es una sola carne, aunque no sea creyente. Existe un límite de responsabilidad de un creyente hacia su cónyuge no creyente. La bondad, la misericordia, la fidelidad inquebrantable, el servicio humilde y el testimonio vivo por parte del creyente constituyen la mayor posibilidad de ganar al cónyuge no cristiano. La sujeción en un matrimonio cristiano deriva de la reverencia a Cristo, pero siempre la primera lealtad será para Cristo, nunca antes hacia un cónyuge. Pero seguir los mandatos de Dios en nuestra vida no obliga a que un cónyuge oprimido viva al lado de una pareja violenta, sufriendo abusos de cualquier tipo. No se debe permitir ni soportar por ser la víctima cristiana. Estos abusos son sancionados duramente por las autoridades civiles y, si es necesario, busque ayuda profesional. Es muy frecuente que en la iglesia algún miembro esté luchando con un cónyuge incrédulo o abusivo. Busque ayuda. Si es así y si es posible, o pide ayuda a la víctima, apóyese primero en los líderes y busque alguna manera cristiana práctica para ayudarla.
En 1 de Corintios capítulo 4, verso 16, Efesios capítulo 5, verso 1, 1 de Tesalonicenses capítulo 1, verso 6, Hebreos capítulo 6, verso 12, capítulo 13, verso 7 y 3 de Juan 11, nos dicen cómo actuar en el proceso de conversión y crecimiento como cristianos. El énfasis aquí es la imitación. Seguir el ejemplo en el proceso de aprendizaje. La gente se asemejará a lo que contempla. Este principio se aplica a las relaciones en general y especialmente en el hogar, donde la imitación es común. Los niños imitan a sus padres y sus hermanos. Los cónyuges a menudo tienden a repetir el bueno o mal comportamiento del hogar de donde provienen. Imitar lo bueno es un claro indicador de cómo los matrimonios y las familias cristianas restauradas pueden influir y dar buen ejemplo a otros matrimonios y familias. Ofrezcamos oportunidades para que los demás nos observen y compartan nuestra experiencia familiar hasta cierta medida, pero que nunca entren en la intimidad de los cónyuges. Muchos sencillamente no tienen un buen ejemplo de matrimonio o de relaciones familiares para poder seguir. En nuestro hogar quizás puedan ver cómo el Espíritu de Dios nos ha ayudado. La influencia social es una fuerza maravillosa. Si queremos, podemos valernos de ella para ayudar a los que nos rodean. Es nuestro privilegio y responsabilidad. Oportunidades como invitarlos a comer, pasar tiempo juntos o estudiar la Biblia. Las visitas encuentran un modelo. Las demostraciones de reciprocidad buena, reafirmación, comunicación, resolución de conflictos y adaptación a las diferencias dan testimonio de la vida familiar en Cristo. Jeremías capítulo 17, verso 9, Juan capítulo 2, verso 25, Romanos capítulo 3, verso 23, nos advierten de cuidarnos en cosas específicas. Podemos relacionarnos con los incrédulos para influir en ellos, no que influyan para mal en nuestra familia. Si nos afectan y no quieren definitivamente saber nada de la salvación, entonces busque otro lugar donde hablar del Evangelio. Y solamente siga a los creyentes que siguen en su vida práctica a Cristo. Todos los ejemplos humanos son imperfectos, pero el testimonio de un hogar cristiano es una fuerte invitación para que la gente siga a Cristo. La idea es que capten la fe cristiana tal como la ven ejemplificada en la vida de otros que son tan humanos y falibles como ellos. En los siguientes textos bíblicos veremos la hospitalidad con hechos reales en el hogar de varias familias. Al leerlos, toma en cuenta los atributos de la hospitalidad manifestados. Isaías capítulo 58 versos 6 y 7 y también versículos 10 al 12, donde se menciona cómo debemos ayudar a todos los que de veras están necesitados. Romanos capítulo 12 verso 13, Primera de Pedro capítulo 4 verso 9 nos muestra cómo convivir, cómo compartir y cómo ser hospitalarios. Génesis capítulo 18 versos 1 al 8. Vemos también el ejemplo de Abraham y Sara. Génesis capítulo 24 versos 15 al 20 y versos 31 al 33, vemos también el buen ejemplo de Rebeca y su familia. En Lucas capítulo 19 versos 1 al 9, vemos también el buen ejemplo de la hospitalidad de Zaqueo. Resumiendo, la hospitalidad satisface las necesidades básicas de descanso, alimentación y compañerismo de las personas realmente necesitadas, pero el alimento más urgente es que sepan acerca de Jesús y del plan que Él tiene para su vida, porque Jesús es el pan de vida.
Es una expresión visible del amor abnegado. Jesús atribuyó importancia teológica a la hospitalidad cuando enseñó que alimentar a los hambrientos y dar de beber a los sedientos eran actos de servicios hechos para Él. Pida sabiduría a Dios para ayudar a los realmente necesitados. Puede iniciar una amistad sencilla, una oportunidad de orar con alguien o de darle ánimo y estudios bíblicos. La verdadera hospitalidad brota del corazón de quienes han sido tocados por el amor de Dios y quieren expresar su amor con palabras y acciones por los demás, porque aman a Jesucristo de veras. Algunos no desean complicarse la vida al relacionarse con otros, y otros más confunden la hospitalidad con el entretenimiento frívolo y secular, y se olvidan, como el rey Ezequías, de lo más importante: interesarse en la salvación de los que Dios los lleva hasta ellos. Mucho más que un sermón en la iglesia o en la sociedad o incluso en el hogar es la influencia de una familia cristiana industriosa y activa y abnegada en medio de una sociedad secular y egoísta. Es muy necesaria hoy en las iglesias. Nuestra esfera de influencia, nuestras capacidades, oportunidades y adquisiciones podrán parecer limitadas, y sin embargo tenemos posibilidades maravillosas si aprovechamos fielmente las oportunidades que nos brindan nuestros hogares. Tenemos algunas preguntas para dialogar. Número 1. Pregunta a la clase en general si fue la influencia de una familia lo que te ayudó a tomar una decisión por Cristo. ¿Qué puede aprender toda la clase de esa experiencia? Número 2. Estudien como clase entera cómo pueden ayudar a familias disfuncionales, pero sin meterse en problemas. Número 3. ¿Qué presiones o diversiones en el hogar contrarrestan la fe en tu familia? Hagan una lista de algunas de estas cosas. Luego, frente a ellas, escriban posibles soluciones. Número 4. Aunque imperfecta, nuestra influencia en familia es una manera de dar testimonio a los hijos, a los cónyuges no creyentes y hasta a otros familiares y visitas. Por lo menos inténtelo, hágalo por favor. Quizás no siempre sea como a usted le gustaría o se conviertan los parientes y visitas, pero es urgente señalarles el camino hacia un Salvador perfecto en estos últimos tiempos. Deje que de los resultados se encargue Dios. Solo hagamos nuestra parte. Mediante una hospitalidad generosa expresada en el nombre de nuestro Salvador Jesús, se conquistan para el reino de la gracia a todas las vidas que se tocan. Por lo menos quedan las semillas en la mente de los demás. Por eso hoy es un nuevo día de acercarnos más y más a Dios. Como familia, como individuos, sabemos que no somos perfectos, pero gracias a Dios que con su ayuda estamos en proceso de liberación y nuestra influencia es muy benéfica y necesaria en la sociedad, en la familia e incluso en la iglesia donde asistimos. Ven a nuestro Salvador Jesús, entrégale toda tu vida y Él la cambiará por seguro y serás una fuente de bendición para todos los sedientos que existen en este mundo ahora. Que Dios te bendiga. Amén.